Bienvenidos a esta sesión, la dimensión personal en los servicios de diagnóstico, de parte de la Asociación de Profesionales de la Fase Preanalítica y de la Agrupación de Profesionales de Medicina de Laboratorio. Les agradecemos el que nos permitan plantear esta manera de ver el servicio y que, aunque no es nueva, sí, lo que anhelamos es que vuelva a levantar, así como los procesos analíticos han sido en el diagnóstico o la ciencia médica en los de gabinete, así el servicio tenga esa manera de abordar, esa atención que prestemos a ella. Y por eso este tema de la dimensión personal en los servicios diagnósticos. Y pareciera nuevo. Lo nuevo es plantearlo que sea incluyente y no que sea una manera de abordar el servicio complementaria. Y ya lo escribió el doctor Avedis Donavidian. Él fue el primero que habló de la calidad en los servicios de salud y dijo que había una dimensión tecnológica, una dimensión de recursos y una dimensión humana, él le puso. Permítanos hablar de la dimensión personal porque quiere decir usted, yo, el paciente, el médico, el profesional que está interactuando es una persona. Efectivamente somos del género humano, pero las personas somos individuos que interactuamos y que a través de todas estas relaciones en el proceso de la salud interactuamos y apoyamos la salud. Por eso vale la pena esta consideración como introducción al tema. Y entonces vamos a hablar de usted y de mí, de ti y de mí, profesional, recepcionista, flebotomista, químico, físico, médico, el endoscopista, el médico sonografista, el radiólogo, todos los que estamos involucrados, la recepcionista, la gerente de sucursal, el director de un servicio diagnóstico, de todos estamos incluidos como personas. Y vale la pena poner un cimiento o recordar algo que en ocasiones lo soslayamos. Primero, cada uno de nosotros somos seres sociales. Podemos decir que a uno nos gusta más y a uno se nos facilita más, pero todos, de manera por diseño, somos seres sociales. Y todo empieza en casa. Primero tenemos una serie de interrelaciones y aprendemos y otras exploramos las relaciones familiares, ¿verdad? Del tipo que hayan sido. No importa si fueron funcionales o no funcionales. Todos tenemos ahí una influencia donde interactúa ya lo que traemos de manera natural y aquellas cosas que van siendo aprendidas. Después viene la escuela, otro proceso donde integramos a más personas, pero lo relevante es que son relaciones interpersonales. Siempre es con personas. A pesar del uso de tecnología y de que ahora en las escuelas podemos tener a distancia grabaciones y interactuar con un software y ahora tenemos licenciaturas, doctorados, postdoctorados a través en línea, etcétera, sigue siendo la médula del asunto las interrelaciones en la escuela, con los profesores, con la dirección, etcétera. El siguiente lugar donde desarrollamos este proceso de un ser social es el trabajo. Y en el trabajo la mayoría pasamos grandes cantidades de tiempo del día y además de años, ¿verdad? Una persona para que se jubile de una actividad pueden pasar 40, 50 años incluso. Entonces el trabajo también es una entidad en donde desarrollamos habilidades, capacidades para relacionarnos interpersonalmente. Y hablando ya de los procesos de salud, pues ese es nuestro punto. ¿Cómo incidir en que estos procesos de interrelación sean aquellos que den el mejor resultado? Somos un ser social, pero además tenemos habilidades y talentos, unos naturales y otros adquiridos. Pero todos tenemos, aunque a usted le parezca, yo nací, porque he escuchado personas que dicen, yo creo que sí nací sin dones y talentos. Eso no es cierto.
Todos tenemos y es por genética. A lo mejor los expresa y a lo mejor a veces no los expresa. Pero ese es el proceso en las organizaciones. ¿Cómo lograr que se expresen todos los dones y talentos? Fíjense, meditemos en este punto. Lo que yo soy y lo que sé hacer le sirve a alguien y le ayuda a alguien. Y en los procesos diagnósticos o los de salud, lo que yo sé y lo que estoy ejerciendo como una posición en este servicio en el que estoy, le ayuda a alguien. Y esto es muy importante considerarlo porque, miren, tenemos algo que se ha denominado inteligencia emocional y algo que además se deriva es el capital emocional. Uno requiere todos los días tener capital emocional, o sea, favorable. También hay el desfavorable, necesitamos el favorable. Y aquí reconocerme en mí que puedo ayudar a alguien, que lo que yo hago le sirve a alguien, ya fomenta y va a mi cuenta de capital emocional favorable. También tenemos otras habilidades que ahora se han denominado blandas o suaves, que ya estaban ahí desde que el hombre es hombre, pero que ahora les hemos dado una relevancia porque en el trabajo y particularmente en el trabajo de la salud son muy necesarias. La capacidad de resolver problemas, el entendimiento para empatizar o ponerme del lado del otro, el trabajo en equipo, el poder determinar en el espacio los tiempos y los movimientos adecuados para cada una de las personas, porque a pesar de que haya un procedimiento de flebotomía, pues no es lo mismo atender a un niño que un adulto, que un hombre mayor. A cada uno va a tener que requerir una cadencia diferente y entonces se han desarrollado estudios ya con una mayor profundidad para poder evaluar y desarrollar estas capacidades. Soy un ser social y tengo valor que aportar. Esas cosas que yo sé y que le sirven a alguien. ¿Cómo se deben considerar? Primero, cada uno con todo nuestro potencial. Miren, nomás somos uno a la vez. Cuando eres papá, sé papá, cuando eres hijo, sé hijo, pero cuando eres un profesional de la salud, en el tiempo en el que estás en él, sé eso. Recepcionista, gerente, administrador, dueño, lo que... No puedes ser todo a la vez, pero sí puedes ser una vez lo mejor que puedes realizar. Con todo lo que has aprendido, todas tus experiencias, todas tus capacidades, la maestría, el doctorado, los diplomados, todo lo que has hecho, ponlo a trabajar en cada una de las interacciones personales que tienes con el paciente. Porque con lo que agregamos en cada relación, sumamos para el paciente. Miren, el proceso de salud de enfermedad es una serie de pasos, es un proceso que requiere la interacción de muchas personas para decisiones acertadas y para dar un buen pronóstico y un buen resultado que al paciente le ayude y al médico también. Dos consideraciones para puntualizar aquí. Primero, somos personas que atendemos a otras personas. Eso no se nos olvide. Puedo ser doctor en ciencias, puedo ser maestro, puedo ser licenciado, técnico, o puedo tener solo bachillerato, pero sé hacer la recepción muy bien. Muy bien, esa es tu labor. Eso es lo que aportas y con ello agregas valor. Y segunda consideración. Ahora soy el proveedor de un servicio, ahora soy el proveedor, soy el médico de un paciente, pero un día voy a ser un paciente y va a haber un médico enfrente de mí. Y todos vamos a pasar por ahí, todos los seres humanos vamos a pasar por ese proceso, así que considérelo todas las veces que inicie su trabajo. Nuestro valor entonces personal le aporta al paciente y al médico que han confiado en nosotros para poderles ayudar en el proceso de resolver su situación de salud. Consideremos por un momento el paciente, es una persona. No es un diagnóstico, no es un órgano, no es un expediente, es una persona. Con toda la carga que eso implica. Llega a nuestros servicios, llega con nosotros porque tiene una duda, tiene una angustia, quiere descartar o ya trae una percepción diagnóstica y quiere confirmarla. Pero es una persona con toda esa carga y puede traer prisa, puede traer angustia, puede tener un problema además de su salud muy serio y eso lo impacta y lo influencia. Esa es
el paciente. Ese es el paciente. Hombre, mujer, niño, adulto. Ese es el paciente y cada uno debemos considerarlo. Tome un segundo, le llevará 10 segundos. Acabo de atender a Carlos, muy bien, ahora voy a atender a Susana. Ahora tengo que atender a Manuel. Ahora tengo que atender a Víctor. Pero a cada uno póngale su nombre por lo menos mentalmente. Eso le ayuda a entender que está delante de una persona. El médico. Recordar que damos un servicio que está unido al procedimiento que hizo el médico. El médico hizo dos cosas. Algo que se ha denominado desde hace decenas de años, la relación médico-paciente. Y fíjense cómo se llama, relación médico-paciente. Antes de llamarse consulta y voy a consulta y voy a que me revisen, etcétera, se llama relación médico-paciente porque requiere esa interacción muy profunda. El paciente aporta datos, nos confiere una cantidad de información personal, emocional, estructural de él. Esa es la relación médico-paciente. Y el segundo detalle del médico es que elabora un historial médico. El historial médico es el hilo conductor de todo el servicio de salud. Empieza desde que el médico vio al paciente, pasa por todos los auxiliares de diagnóstico, hospital, etcétera, y llega hasta la conclusión en donde va a tener un tratamiento, un seguimiento y un pronóstico. Así que el médico es un elemento fundamental. El ciclo de la atención médica. Recuerden, tengo una serie de síntomas, voy a la consulta, se inicia esta relación médico-paciente, se desarrolla la historia clínica, se requieren pruebas diagnósticas para descartar, confirmar o establecer la magnitud de una impresión diagnóstica. Después se establece un tratamiento, se toma qué decisión, en qué posibilidades quirúrgicas, médicas, etcétera. Y finalmente se tiene una conclusión o un seguimiento. La mayoría de las situaciones en salud requieren un seguimiento, a veces periódico, a veces mucho más marcado por la propia evolución del paciente. Pero ese es el ciclo de atención médica y necesitamos todos ser conscientes de ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento de ese proceso interactuamos con el paciente y él mismo nos va a decir en qué momento él se encuentra. Y finalmente el sistema de salud es otro elemento en el que estamos inmersos todos los profesionales de la salud y particularmente del diagnóstico. Todos estamos inmersos. Puede ser público, puede ser la parte privada. Cualquiera de los dos, he encontrado muchas personas que sienten que el sistema está influenciando la manera en que damos el servicio. Déjame decirle que tiene razón, pero también hay otra. Como cada una de las interacciones es una relación que yo decido cómo actuar, y puedo decidir actuar con valor, si hace la diferencia. Así que tú que me escuchas, usted que me escucha, puedes hacer la diferencia si tienes conciencia de que el valor que aportas suma al médico, al paciente y a toda la cadena de servicio que somos. En este punto queremos hacer la presentación de la doctora Susana Munguía. Ella es investigadora, profesora y actualmente estudiando el postdoctorado en el CIMBESTAB, quien nos va a hablar de la parte de cómo ir culturizando a través de la capacitación y el desarrollo. Bueno, muchas gracias, doctor, por su presentación. Ahora vamos a comenzar a hablar de la capacitación y desarrollo de habilidades y competencias. Dentro del área de la salud, de todo lo que abarca, una parte importante va a ser específicamente el área del diagnóstico. Y dentro del área del diagnóstico vamos a hablar particularmente del área del laboratorio clínico, que es una de las herramientas más importantes para que podamos llegar a un diagnóstico adecuado. ¿Okay? Ahora, dentro del laboratorio clínico vamos a explotar esta área de las habilidades y las competencias. Pero para poderlo entender, necesitamos primero empezar a comprender cuál es la diferencia entre estos dos términos que a veces se utilizan como si fueran sinónimos, cuando en realidad tenemos pequeños ajustes que nos permiten entender cada uno de ellos. Primero vamos a hablar de las habilidades. Estas las vamos a definir como las capacidades prácticas de una persona para realizar una tarea. Estas habilidades son
características con las que las personas ya nacemos. Es decir, nosotros tenemos todos un rango de capacidades que podemos ir desarrollando conforme vamos creciendo. Estas se han clasificado en dos grandes grupos: las habilidades duras, que son aquellas que podemos cuantificar, es decir, una habilidad para poder sumar, hablar un idioma, hacer algo rápidamente, y otro grupo de habilidades se ha denominado como las habilidades blandas, que son aquellas que no podemos cuantificar porque dependen única y exclusivamente del desarrollo de la persona. Por ejemplo, la capacidad de dirigir, la capacidad de entablar una conversación, de poder comunicarse, ¿de acuerdo? Ahora, una competencia la vamos a definir como el conjunto de conocimientos, habilidades y comportamientos para poder realizar una tarea. Una forma en la que nosotros podemos entender una competencia es la educación que recibimos en la escuela, es decir, el desarrollo intelectual de una persona. Cómo yo voy a aprender matemáticas, química, biología a partir de una serie de conocimientos establecidos que se nos va a ir aportando a lo largo de nuestro desarrollo profesional. Y finalmente, la capacitación. Esta está mucho más dirigida a actividades planeadas y basadas en necesidades empresariales. Es decir, una vez que yo ya he recibido una educación superior, entonces voy a dirigir hacia lo que necesita una empresa para que yo pueda ofrecer un servicio o un producto. Estas empresas normalmente son las encargadas de decirnos cómo es que vamos a ir cumpliendo con los estatutos que están establecidos en nuestros manuales de operación o en nuestros manuales de calidad. Ahora, ya que entendimos la diferencia entre estos tres conceptos, vamos a pensar en un ejemplo para el laboratorio clínico, el más sencillo, y a partir de ahí podemos entenderlo para cualquier área del laboratorio. Vamos a hablar de una habilidad. Nosotros podemos tener habilidades desde pequeños, habilidades manuales, que yo pueda realizar pequeñas tareas o pequeños ejercicios con mis manos, y puedo tener la habilidad de aprender a hacer alguna actividad. Ya que yo tengo esa habilidad, cuando yo entro a la escuela y veo que estoy interesado por el área de las ciencias, entonces voy a tener todo un desarrollo académico del área que me va a permitir conocer la anatomía, la fisiología, la química del cuerpo humano para que yo pueda entender cómo funciona, cómo lo voy a aplicar. Además, dentro de esta área de especialización se me va a enseñar justamente la parte de toma de muestra y el procesamiento de la muestra. Entonces, este es un conocimiento que yo ya tengo cuando salgo de la carrera técnica o de la carrera profesional. Y finalmente, cuando yo tenga una capacitación, voy a llegar a un laboratorio donde dentro del área de toma de muestra se me va a enseñar cuál es el lugar de cada uno de los componentes, se me va a enseñar cuál es el desarrollo que yo debo de tener dentro de este laboratorio para que yo pueda atender al paciente cuando llega, cómo voy a procesar la muestra para mandarla al laboratorio y cómo voy a entregar la muestra. Entonces, si nos fijamos, es un camino lineal para llegar al cumplimiento de un objetivo dentro del laboratorio clínico. Muy bien. Ahora, nosotros bien sabemos, todos los que nos dedicamos a esta parte del diagnóstico, que el laboratorio clínico por áreas de trabajo lo vamos a dividir en tres grandes grupos, que es un proceso completo, pero para poderlo estudiar, esto nos permite separar muy bien un área de la siguiente. La primera área la conocemos como la fase preanalítica. Esta fase comprende desde que el paciente llega a nuestro laboratorio para poder preguntar sobre el costo de los análisis, cómo debe de llegar preparado al análisis y el día que se le va a tomar su muestra, cuando llega y lo recibe el paciente, el tomador que va a tomar esta muestra. Esta fase termina hasta que se obtiene la muestra y se manda al laboratorio. Ahí es donde hacemos esta primera división. La siguiente fase va a ser la fase analítica. Una vez dentro del laboratorio, cómo se van a procesar las muestras para que nosotros podamos obtener un resultado. Y finalmente, la fase postanalítica, que es una vez que yo tengo un resultado, cómo se lo voy a entregar al paciente.
dentro del área de la salud y dentro del área educativa. Al área a la que se le ha dado más peso en los últimos años ha sido a la fase analítica, es decir, nos hemos preocupado mucho por tener un resultado exacto y preciso que le permita al paciente y al médico conocer el estado de salud y el estado del tratamiento de nuestro paciente. Y aunque las otras fases se conocen y también se han estudiado, se han dejado un poco de lado con respecto al desarrollo de habilidades. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya hablamos de las competencias y la capacitación. Estos se han estudiado profundamente desde hace muchos años, enfocados a la fase analítica. Es decir, nosotros en los laboratorios buscamos tener personas preparadas con una carrera ya sea técnica, una carrera profesional o incluso con diferentes grados de especialización de posgrado. ¿Para qué? Para tener un personal bien calificado para poder obtener un resultado y además para permitir el desarrollo científico y tecnológico de las herramientas diagnósticas para que nosotros podamos tener cada vez resultados más sensibles con respecto a las necesidades de nuestro paciente. Además, otra área que ha sido muy importante ha sido la gestión de la calidad, es decir, cada vez se tienen más programas y más estudios para poder determinar que el servicio que yo le doy a mi paciente sea el adecuado con respecto a la obtención de resultados. Y esto se ha ido alimentando, se ha ido vuelto cada vez más estricto, más sensible, y eso permite que mi laboratorio se pueda certificar. Sin embargo, las habilidades blandas dentro del laboratorio clínico y dentro de toda el área de la salud se han ido dejando un poco de lado, y estas particularmente afectan dentro de la fase preanalítica y la fase postanalítica, donde nosotros tenemos trato con el paciente, es decir, donde yo voy a atender a mi paciente para poder decirle cuáles son las instrucciones y cuál va a ser el desarrollo siguiente a su diagnóstico que requiere para su tratamiento. Estas habilidades blandas son lo que nosotros conocemos como la amabilidad. ¿Cómo yo trato al paciente cuando llega? ¿Lo trato como un número? ¿Lo trato como un expediente? ¿Lo trato como una enfermedad? ¿O lo trato como una persona que requiere un servicio que está prestando mi laboratorio? Si bien esto no va a afectar el resultado que yo obtenga para mi certificación, me va a hablar de una necesidad que va a permitir que el paciente, cuando se siente tratado con amabilidad, con respeto, con educación y se le explica cuál es el procedimiento, el paciente se siente seguro, se siente protegido y cuidado por la empresa, no se siente como un número más, y entonces, además de obtener un resultado fiable, va a obtener una satisfacción que le va a permitir tener el deseo de regresar a nuestro laboratorio para poder obtener este resultado. Entonces, el paciente al regresar va a hacer que nuestro laboratorio pueda crecer, porque ya no es solamente un número, es una persona que está recibiendo un trato humanitario para poder regresar. Ahora, nosotros no proponemos que lo demás se deje de lado. En vez de tener un sistema bilateral, lo que se propone es un sistema circular. ¿Esto qué significa? Que no vamos a dejar de lado las herramientas de gestión de la calidad, ni la preparación y capacitación de nuestro personal, que tiene que cumplir todavía con estos estatutos para que nosotros tengamos un buen resultado. Es decir, vamos a cuidar las competencias y la capacitación para mantener un nivel de calidad, pero además vamos a adicionar el área del servicio, es decir, como parte integral de nuestro trabajo dentro del laboratorio clínico, vamos a aumentar el área de servicio con atención al cliente para que éste sienta que debe de estar seguro y que va a obtener un resultado, pero que además se le está considerando desde el momento que pone un pie en el laboratorio para pedir informes hasta el momento en el que se le entrega el resultado y se le hace un seguimiento para que el paciente posteriormente pueda regresar.
estableciendo así un modelo que con el paso del tiempo se pueda quedar en el laboratorio para crear una nueva necesidad que permita que todos los laboratorios puedan cumplir con este estándar de calidad. Y bueno, con esto quiero enfatizar que no debemos de olvidar nunca que trabajamos con personas. Podemos estar muy especializados en nuestra área, pero también debemos empezar a especializarnos en ramas que tengan que ver más con el desarrollo personal para poder ofrecer un servicio, recordando siempre que somos personas atendiendo a personas. Muchas gracias y dejo lugar para las preguntas. Bueno, ahora vamos a hacer un par de reflexiones con las que queremos cerrar esta exposición, y le quiero preguntar a la doctora Susana Munguía, ¿cuál cree que es el papel que juega la capacitación y el desarrollo en este cambio cultural de incorporar el servicio como parte de la definición de calidad en los servicios de diagnóstico? Muy bien. Esto va a ser muy interesante y muy importante, sobre todo a nivel empresarial y a nivel desarrollo del sector salud. Como cultura, obviamente nosotros vamos a tener que empezar a desarrollarlo poco a poco. Se va a desarrollar desde dos ámbitos diferentes. El primer ámbito se va a desarrollar a nivel laboral, es decir, dentro del laboratorio clínico, dentro de toda el área de salud. Vamos a decir que quien lo implemente primero va a llevar la vanguardia de este nuevo sistema de atención al paciente y de calidad dentro de los servicios personales. Entonces, conforme el sector salud, ya sea a nivel privado o público, empiecen a implementar esta atención al paciente y esta necesidad de cubrir una habilidad interpersonal, entonces se va a volver una necesidad dentro del área laboral, no como un estatuto a cumplir, sino como el deseo de querer atender de mejor manera a nuestro paciente. Una vez que nosotros tengamos esta área cubierta dentro del desarrollo profesional, ahora se va a mover hacia el área de desarrollo escolar, es decir, durante la preparación de las personas, tanto a nivel técnico como a nivel profesional, ya no solo se nos va a educar para el cumplimiento de un estándar de calidad y la obtención de un resultado, sino que también va a formar parte de nuestra educación el desarrollo de atención al paciente, y más que el paciente, el sistema de desarrollo de atención a una persona que requiere un sistema de salud. Entonces, cuando lo logremos afrontar desde estos dos frentes, ahora vamos a tener un desarrollo integral como profesionales para que podamos cumplir con los estándares de calidad en ambas áreas. Así es como creo que vamos a lograr esta cultura de atención al paciente. Muchas gracias, doctora Susana Munguía. Y en cuanto a la reflexión que usted considera para el tema del valor personal, ¿cuál sería? Sí, doctor Roberto, a mí me gustaría que nos ayudaras a enfatizar cómo nosotros vamos a lograr que dentro del área de la salud se le dé un valor a la persona desde el punto de vista atención al paciente. Pareciera complejo y sin embargo es sumamente sencillo, en el sentido de que, fíjense, hay como prácticas muy pequeñitas que van a ayudar a que diario y con cada uno de los pacientes o los médicos que atienda, personalice. Uno de ellos es hablarle por su nombre. Cada vez que yo, al iniciar una atención, use el nombre del paciente o como él quiere que yo le llame, siempre mi cerebro, todo mi sistema personal va a enfocarse a que estoy atendiendo a Víctor Manuel. Y entonces, y después atiendo a José Francisco. Y entonces en cada uno de ellos podré tener y hacer esta conexión. Por supuesto que hay que hacer toda una estrategia, un programa integral del servicio basado en las personas.
pero podemos iniciar con esos pequeños elementos. Pónganlo en práctica, háganlo y van a empezar a notar una diferencia. Por supuesto que hay que hacer muchas más cosas, pero demos este primer paso. Queremos agradecer la atención de ustedes y el tiempo que nos han otorgado e invitarlos para la siguiente sesión. Que tengan ustedes estupendo día. Gracias.